Muy buenas noches, maestros y maestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la formación docente. Les saluda Julio Acuña, especialista de la IFOS, y como todos los viernes, hoy trataremos un tema relacionado a nuestra labor pedagógica, orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación curricular anual, cuyo objetivo es generar comprensión acerca de la evaluación diagnóstica de entrada y la planificación curricular anual en el marco de los periodos pedagógicos de este año 2021. Y bien, para dar inicio al desarrollo de Docente al Día Webinar del día de hoy, como ya les dije, denominado Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica y Planificación Curricular Anual, quiero presentar a nuestras ponentes. Las dos ponentes que nos van a acompañar el día de hoy son maestras con una amplia experiencia. Me refiero a Mariela Corrales, especialista de la Dirección General de Desarrollo Docente, y a Pilar Butrón, especialista de la Dirección General de Educación Básica Regular. Primero, para el saludo respectivo, le cedemos la palabra a Pilar Butrón, coordinadora de currícula del IGBER. Gracias, estimada Pilar, por acompañarnos, como siempre. Tú siempre nos estás visitando, así que bienvenida nuevamente. Te cedemos la palabra para el saludo correspondiente a todos los maestros y maestras que nos están viendo. Muchas gracias Julio. Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y acompañarlos en este espacio. Vamos hoy día a vamos a seguir hablando sobre evaluación y vamos a ver cómo es que esta evaluación se relaciona con la planificación, así que creo que va a ser un espacio muy interesante de conversación, un espacio en el que vamos a ir intercambiando ideas por el chat, vamos a ir recogiendo un poco lo que ustedes van pensando sobre lo que vamos viendo. Gracias por estar acá y bienvenidos, maestros y maestras. Muchas gracias, Pilar, por los saludos. También se encuentra, como ya les había señalado, con nosotros Mariela Corrales, una maestra con mucha experiencia. Gracias, Mariela, por acompañarnos en Docente al Día Webinar, y te cedemos la palabra para el saludo correspondiente. Adelante, Mariela. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes, compartir el espacio con Pilar y con Julio. Como lo ha anunciado Pilar, vamos a seguir discutiendo un poco el tema de la evaluación y la relación que tiene tan estrecha con la planificación, sobre todo en este momento del año en que estamos tan preocupados por la planificación anual. Entonces los invitamos a estar acompañándonos en este espacio del comienzo hasta el final y van a poder ver también las novedades que tenemos para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela, por los saludos. Bien, maestros. El día de hoy, como siempre, nosotros hemos organizado nuestra intervención en 3 bloques. En el primer bloque nos va a presentar Pilar Butrón, que abordará el tema de las orientaciones para la evaluación diagnóstica. En el segundo bloque, Mariela Corrales nos brindará orientaciones para la planificación curricular anual, vinculándolo, como ella lo ha señalado, con la evaluación diagnóstica que tratará en el primer bloque Pilar Butrón. Y en el tercer bloque, como siempre, pasaremos a la ronda de preguntas. Les recordamos a todos los participantes que estamos listos y prestos a ya recibir sus consultas, recibir sus preguntas. Seguro vamos a ir poco a poco recogiendo. Quiero aprovechar para saludar a los primeros maestros que se han ido instalando y viéndonos en el programa, a los maestros de las ciudades de Huaura, Huancavelica, Piura, Pisco, Trujillo, Chimbote, Chincheros, Chincha, Comas, Huánuco, Sullana, Satipo, Rímac, Santa, Paijuán, Ascope, Acobamba, San Pedro de Yoc. Muchísimas gracias por estar viéndonos en directo. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar el primer bloque denominado Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica y tenemos el agrado de dar el pase a Pilar Butrón. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias, Julio. Hoy día, como ya habíamos adelantado un poco, vamos a seguir conversando sobre la evaluación diagnóstica y sobre todo, o poniendo un énfasis en la evaluación diagnóstica inicial. Les voy a compartir ahora la presentación que tengo para trabajar con ustedes y que nos va a servir un poco de referente conforme vayamos conversando. Entonces, como ustedes ven, nuestro título es Evaluar para planificar, porque todo lo que vamos a mirar ahora juntos es justamente esta relación estrecha entre la evaluación y la planificación.
Ahora, aunque ahora nos vamos a centrar en este aspecto particular, en este momento particular de planificar y cómo la evaluación entra a tallar ahí, es muy importante dar este marco súper claro de cómo la evaluación no es que aparece en algunos momentos y en otros no, sino la evaluación es ese aspecto clave que acompaña todo el proceso de aprendizaje. Es decir, entra a tallar en la planificación. Yo no puedo planificar sin evaluar. Yo no puedo ayudar a mi estudiante en su proceso de aprendizaje si es que no evalúo, porque es la única forma en la que yo tengo de recoger información. Y la evaluación finalmente también me ayuda a determinar niveles de logro que voy a poder ir como informando a los demás, a los mismos estudiantes, a las familias, ¿verdad? Es como tener este corte, este momento donde hago un pare para mirar qué es lo que está pasando con el estudiante, con sus aprendizajes, y colocar algún nivel de logro al respecto. Entonces, es importantísimo mirar cómo la evaluación, aunque en este momento la vamos a trabajar muy centrada en la planificación, la evaluación es un elemento clave que nos permite constantemente recoger información y diagnosticar. Es decir, la evaluación diagnóstica no es cosa solamente de un inicio de año escolar, es cosa de todo el tiempo en el que estoy trabajando con el estudiante, ya que siempre voy a ir diagnosticando qué es lo que está pasando con sus aprendizajes para a partir de ello generar experiencias, marcar ciertas actividades o acciones que lo ayuden a ir avanzando en el desarrollo de sus competencias. Entonces, aquí sí me quiero centrar en algo muy importante que se relaciona justamente con esto. ¿Por qué necesito evaluar antes de iniciar el trabajo con mis estudiantes? Esto es importantísimo, lo tenemos como mucho en el discurso, solemos hablar mucho de siempre hablamos de evaluación diagnóstica antes de empezar el año con los estudiantes o al empezar el año con los estudiantes, pero no todos los docentes hacemos esta evaluación diagnóstica, no todos los docentes vamos recogiendo información antes de empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Y esto es sumamente importante porque aunque mis estudiantes vienen de un grado, vienen por ejemplo de un tercer grado y ahora están conmigo en un cuarto grado, no quiere decir que todo aquello que corresponde al tercer grado fue realmente lo que él aprendió y lo que él tiene como parte de sus comprensiones. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué es aquello que él tiene y aquello que todavía no ha aprendido? Necesito evaluar. La evaluación es aquello que nos permite enfrentarnos a la vida en general. Entonces, la evaluación, como ya veníamos viendo en el webinar anterior, es parte de la vida. Es algo que hacemos constantemente y que necesitamos hacer. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tienda y queremos comprar, no sé, algún tipo de pan y encuentro varios tipos de panes allí, yo evalúo tomando en cuenta varios aspectos qué pan comprar. Quizá por el gusto que tienen las personas que están en casa, qué es lo que les gusta más, quizá porque a lo mejor estoy a dieta y hay un pan que me ayuda a comer un poco menos de harina, quizá porque el pan es más grande o más pequeño, porque es más crocante y nos gusta más crocante. En todo momento estoy evaluando. La evaluación es inherente a nuestra vida, entonces mucho más es inherente al proceso de aprendizaje y también es inherente al proceso de planificación, por tanto, ¿no? Yo planifico el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes, planifico para ello, entonces la evaluación es un punto clave ahí porque me permite obtener información y tomar decisiones. Entonces, miremoslo de este lado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesito evaluar antes de iniciar el trabajo con mis estudiantes? Para conversar sobre esto, les he traído algunos casos que hemos ido como conversando y que tienen que ver con algunas cosas que nos suelen ocurrir. Como les decía, todos sabemos que tenemos que evaluar cuando los estudiantes llegan con nosotros y empiezan el año escolar, pero no siempre lo hemos hecho así, o no siempre sentimos que es importante hacerlo. Y les presento el primer caso. Pedro ha recibido a su grupo de estudiantes y les ha dado la bienvenida.
trabajamos a distancia y lo ha hecho a través de mensajes de texto, porque no tienen internet, muchos de sus estudiantes no tienen acceso a internet, entonces lo ha hecho a través de mensajes de texto, se ha comunicado con las familias y ha hablado con ellos para que en algunos casos se han conectado todos, en algunos casos han escuchado toda la llamada y en algunos casos ha hablado con las familias para que se los comuniquen a sus hijos e hijas. Él ha conversado con las familias para saber cómo están, cómo se sienten al empezar el año escolar. Ustedes saben de que venimos de una situación súper compleja, entonces él recoge toda esta información para saber cómo están anímicamente, qué es lo que les ha pasado, cómo está también el estudiante y cómo está la familia. Esto le ha tomado tiempo. Me imagino que mirando a un estudiante, conversando con uno, con el otro, toma tiempo. Entonces, él se da cuenta que esto le ha tomado tiempo y por ello ha decidido que ya no va a recoger más información, ya ha recogido información sobre cómo están sus estudiantes y cómo están las familias, y va a empezar ya con la primera experiencia de aprendizaje, para no perder más tiempo, porque él piensa que esto necesita empezar ya, porque si no, no le va a alcanzar el tiempo para trabajar todo lo que necesita trabajar con los estudiantes. Cuando Pedro empieza a trabajar con los estudiantes y les plantea la primera experiencia de aprendizaje que él diseñó para trabajar con ellos, se da cuenta que sus estudiantes no están entendiendo, que sus estudiantes le hacen muchas preguntas y aún con las respuestas no conectan muy bien con la situación que le han planteado, que él les ha planteado. Se está dando cuenta que a pesar de que trata de acompañarlos lo más que puede, se les está haciendo muy difícil el proceso. Entonces, como sus estudiantes no logran avanzar, Pedro se pregunta, ¿qué está pasando con mis estudiantes? Si estos son los aprendizajes que corresponden al grado en el que están. Es decir, yo estoy trabajando con estudiantes de cuarto grado, yo estoy trabajando los aprendizajes pensados en cuarto grado. ¿Por qué no están trabajando bien? ¿Por qué no están logrando avanzar? ¿Qué está pasando con ellos? Eso es lo que se pregunta Pedro frente a esta situación. Pedro ha hecho todo un recojo de información, pero no precisamente en relación a aprendizaje. Un buen recojo de información sobre cómo están los estudiantes, cómo se sienten las familias, los estudiantes, pero no llegó a hacer este recojo de información sobre sus aprendizajes porque sintió que iba a perder tiempo. Pero ahora, frente a la situación en la que está, él debe retroceder y pensar, creo que necesitaba recoger información sobre en qué estaban mis estudiantes, qué lograban hacer y qué todavía no lograban hacer, para a partir de ello poder trabajar con mis estudiantes. Y efectivamente, no es que le voy a plantear experiencias que sean chetas, al contrario, le voy a plantear experiencias que sean retadoras, pero que sean alcanzables, que conecten con sus aprendizajes previos. El segundo caso es el caso de Lucía. Lucía ha empezado a trabajar con sus estudiantes a distancia y como no los conoce, porque ha recibido un grupo nuevo, les envió una carta de bienvenida a ellos y a sus familiares. Un bonito gesto, ¿verdad? Dándoles la bienvenida. En la carta, además de darles la bienvenida, también les comentó que iniciarán las clases con unas pruebas escritas para todas las áreas. Cuando llegaron las pruebas enviadas por la profesora, por Lucía, a los estudiantes y a sus familias, los estudiantes pasaron muchas horas del día respondiendo las preguntas, haciendo todo lo que se les había planteado, y después de 15 días, Lucía ya tiene todas las pruebas resueltas, tiene toda la información que quería recoger, pero los estudiantes están sumamente agotados y hasta asustados, porque piensan que como han sido una serie de exámenes los que han hecho y de pruebas, piensan que eso va a quedar en una nota. Entonces están pensando, ¿tendré una nota aprobatoria o no la tendré? Entonces están centrados en eso y están agotados y asustados. Después de mucho trabajar, Lucía logró corregir todas las pruebas y observar la información que obtuvo sobre ellas. Pero se dio cuenta que había información similar en el portafolio que ella no había logrado observar y que los estudiantes habían enviado,
le habían enviado a ella por internet, por medio del WhatsApp, en fin, se da cuenta que hay información similar y que había información en el CIAGIE que también daba información similar. Entonces, Lucía ahora definitivamente está agotada, sus estudiantes también, y hay información con la que no cuenta. O sea, cuenta con información que ya tenía en el portafolio, en la carpeta de recuperación y en el CIAGIE, pero a pesar de la información que recogió, hay información que es clave y que no recogió, porque como no había comparado la información previa entre el portafolio, la carpeta, el CIAGIE y lo que ella pensaba recoger en relación a las competencias, ahora tiene información muy similar, pero hay información que le falta. Entonces, ¿qué pudo hacer Lucía para no agotarse tanto ni agotar a sus estudiantes y aprovechar más la información que ella tenía? Hubiese sido interesante que Lucía pudiese revisar primero la información que tenía de los estudiantes. Alguna de esa información no la voy a tener hasta que tenga contacto con los estudiantes, pero por ejemplo la información en CIAGIE es información a la que puedo acceder y darme cuenta de en qué no tengo información, para a partir de ello determinar, sobre estas competencias necesito recoger. Esto es importante porque a pesar de que yo reciba un grupo de estudiantes del que no tengo mucha información sobre el desarrollo de sus competencias, yo docente tengo que decidir a qué le voy a poner el foco para recoger información en este momento. Es decir, voy a pensar qué es aquello que es lo primero que necesito saber y sobre lo primero que tengo que trabajar, porque son competencias que me van a permitir o van a habilitar el que el estudiante pueda seguir desarrollando otras competencias o lo van a ayudar. Un tercer y último caso, Hernán empezó a trabajar el 1 de marzo y buscó información sobre sus estudiantes. Registro en el CIAGIE, conversó con el docente que estuvo con ellos en el grado anterior, tuvo la suerte de poder contactarlo, no todos lo vamos a poder tener, revisó la carpeta de recuperación de los estudiantes que la llevaron, y entre ellas hay algunas dudas, y entrevistó a las familias. Hizo un recojo de información de todo lo que pudo tener a mano. Luego de ello, después de ese tiempo de revisar todo esto que tenía a mano, se ha conectado con ellos para darles la bienvenida y conocerlos un poco más. Además, les ha planteado algunas situaciones significativas para ver qué nivel de desarrollo de las competencias tienen. Es decir, como ella sabe sobre qué cosa tiene información, lo que está haciendo es ir sobre ciertas competencias que no tiene información. Entonces, plantea ciertas situaciones que son significativas, que no son la idea, no le dan al estudiante la idea de que está haciendo exámenes y pruebas que podrían tensionarlo, sino les plantea alguna situación interesante y ve cómo frente a eso los estudiantes van reaccionando y qué van haciendo. En algunos casos tiene acceso a la información porque se le envían por internet, en algunos casos es complejo, entonces llama por teléfono a algunos, conversando, recoge alguna información. Y en algunos casos también envía mensajes de texto y les pide responder a ellos para tener un poco de información sobre también cómo están escribiendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que saben o no saben hacer. A partir de todo esto, él ha explorado muchas formas de recoger información con sus estudiantes. Formas que a lo mejor no teníamos pensadas cuando estábamos en la escuela, porque los teníamos allí, uno a uno, nos veíamos. Con toda esta información, él se ha dado cuenta qué cosa es aquello que sus estudiantes requieren consolidar en sus aprendizajes, en el desarrollo de sus competencias, y empezará a partir de ello a trabajar con ellos. Ahora, la pregunta es, ¿será suficiente la información que recogió? Ahí es donde entra también un aspecto muy importante. Yo no voy a poder recoger información sobre todas las competencias que tengo en el currículum, pero sí voy a poder determinar, a partir de mi análisis experto como docente, qué es aquello que necesito recoger y sobre qué necesito poner el foco primero. Ya tenemos un grupo de competencias seleccionadas según la RDM 193, pero además, yo como docente voy tomando decisiones y me doy cuenta que yo necesito que ellos puedan expresar sus ideas con claridad y que puedan producir textos y que puedan leer textos, porque esto me va a ayudar, por decir algo, en otras áreas también. Entonces voy a poner mi foco en ver si eso lo tienen desarrollado o no,
Y es una de las primeras cosas que voy a analizar. ¿Quiere decir entonces que la evaluación diagnóstica solamente la puedo realizar en este momento al inicio? No, a lo mejor recojo un poco de información aquí que me ayude a ir avanzando y a ir generando experiencias retadoras, pero luego voy a ir recogiendo más información que me permita saber cómo están mis estudiantes y cómo van avanzando y en qué otras cosas tengo que poner énfasis en el trabajo que voy a plantear. Entonces, volvemos sobre la pregunta. ¿Por qué necesito evaluar antes de iniciar el trabajo con mis estudiantes? Necesito hacer esto porque me permite conocer el nivel de desarrollo de las competencias de mis estudiantes, lo que me va a ayudar a varias cosas, a brindarles información sobre sus avances y dificultades. Los estudiantes tienen que saber qué es aquello que pueden hacer y aquello que no. No es información que voy a guardar como docente solo para mí, o que la voy a comunicar con al papá y mamá, pero no al niño. Al contrario, el estudiante tiene que saber, mira, hemos encontrado que has avanzado en esto, esto y esto otro, pero todavía tienes dificultades en estos aspectos y tenemos que trabajar sobre ello. No hay mejor cosa que el estudiante comprenda en qué tiene todavía dificultades para que pueda a partir de ello él también poner de su parte y trabajar en esos aspectos claves a desarrollar. Entonces, lo van a ayudar a enfocarse en aquello en lo que tiene que mejorar. También nos ayuda a plantear situaciones retadoras, pero alcanzables. Es decir, eso que le pasó a Pedro, ¿no? O sea, él pensó, pues, está en el cuarto grado, aprendizaje de cuarto grado, pero no contó con que, y no es solamente por una cuestión de pandemia, no contó con que a veces, por no decir casi siempre, en el aula tenemos una variedad de niveles de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes tienen sus competencias en diferentes niveles y, por tanto, yo voy a encontrar que mis estudiantes, mi aula es un grupo heterogéneo. Frente a eso, yo tengo que trabajar con ese heterogeneidad. Entonces, yo, docente, si sé en qué tienen fortalezas, en qué debilidades, qué cosas les falta desarrollar, voy a poder plantear situaciones retadoras, pero alcanzables. Poniendo sobre todo el énfasis en aspectos claves para el desarrollo de la competencia. También me va a permitir conocer las fortalezas de las y los estudiantes para realizar un mejor proceso de mediación. Si yo sé que Juanita tiene alguna dificultad, yo durante mi proceso de mediación voy a poner un foco allí. No tiene tan desarrollado el trabajo autónomo, voy a poner el foco allí para ayudarla a ir desarrollando esta autonomía. Me permite también ayudar a que los procesos de aprendizaje de los estudiantes sean más rápidos y sin tantos retrocesos. Es decir, yo planteo una situación y si es que la situación los estudiantes no la pueden comprender porque está muy lejos de lo que ellos pueden trabajar en ese momento de acuerdo al nivel de desarrollo de sus competencias, lo que va a pasar es que yo me voy a demorar mucho más e inclusive voy a tener que retroceder buscando qué es aquello que están cayendo mis estudiantes frente a eso para ayudarlos a avanzar. Cosa que no tendría que hacer si yo ya recogí información o si trabajo en base a la información que recogí sobre el nivel de desarrollo de competencias de mis estudiantes. ¿Cómo realizar este proceso de evaluación diagnóstica al iniciar el año? Porque como decimos, la evaluación diagnóstica la realizo durante todo el año. Recojo información siempre para saber qué está pasando con sus aprendizajes. Pero quiero hacer esta de inicios de año. ¿Cómo es que realizo este proceso de evaluación? Primero, identifico las competencias seleccionadas para la etapa de consolidación de aprendizajes 2021. Eso quiere decir que en relación a la RDN 193, que hay un grupo de competencias seleccionadas, voy sobre ellas para ver cuáles son. Mi estudiante no puede haber trabajado otras, puede haber trabajado otras, pero estas son las mínimas indispensables. ¿Más allá puedo ir? Sí, pueden haber otras competencias que trabaje o que mi estudiante haya trabajado el año anterior. Recopila, busca toda la información existente sobre el desarrollo de las competencias, portafolio del estudiante, carpeta de recuperación, si es que la llevó o no la llevó, la evaluación de fines de año escolar 2020, una entrevista con el docente, las calificaciones registradas en el CIAGIE. Analiza esa información, no solamente la obtengas, analízala, evalúala, date cuenta de qué es aquello que los estudiantes lograron y qué es aquello que todavía no están logrando. En el caso de las competencias seleccionadas, para las que ustedes consideren que no tienen información, es sobre ellas
Y ahí voy a poner el foco en el recojo de información. Si yo ya tengo información sobre algunas, voy a recoger información sobre las que no tengo información. Y es ahí donde está este proceso de plantearle situaciones a los estudiantes para poder recoger información sobre aquello que no tengo información. Aquí he puesto esta diapositiva porque es interesante pensar en qué voy a evaluar. Si yo voy a plantear situaciones significativas, ¿qué es lo que voy a evaluar? Yo quiero observar, necesito observar el desarrollo de sus competencias. Entonces voy a observar un actuar competente. Para un actuar competente, el estudiante pone en juego un montón de elementos, sus conocimientos, procedimientos que conoce, las ideas previas, sus creencias, sus valores, muchos elementos, cosas que quizá yo no voy a poder visualizar. ¿Yo qué voy a poder visualizar? Su actuar competente. Pero su actuar competente va a reflejar todo aquello, va a dejar ver todo aquello que el estudiante conoce. Él va a combinar todos esos saberes para mostrarme su actuar competente. Entonces, yo me voy a centrar no en separar o desmenuzar el conocimiento chiquitito con el procedimiento, por separado, no. Yo necesito ver un actuar competente y cómo usa eso frente a una situación significativa que le genera un reto, que es un problema porque no sabe cómo resolver. Entonces, importante, ¿qué evalúo? Evalúo los niveles de desarrollo de la competencia. Para eso observo los estándares y, claro, tomo como referente el nivel del estándar que está más cercano al grado en el que esté el estudiante. Pero no quiere decir que es el único que voy a mirar. Voy a mirar el estándar que está por debajo y el que está por encima, porque es muy posible que tenga estudiantes que tengan aprendizajes por debajo del nivel o por encima del nivel o aprendizajes que están en el nivel. Importante, voy a evaluar competencias y por tanto los estándares son aquellos elementos que me van a permitir mirar ese progreso de la competencia. Entonces, si evalúo competencias, lo que yo voy a evaluar no son estas habilidades reproductivas o memorísticas o mecánicas. Haz la operación, haz la suma, haz la resta, que no son malas, pero no es lo que me va a dar información sobre un actuar competente. Si yo le planteo una situación problemática, él sí va a pensar él mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a esta situación? Y va a poner en juego lo que él sabe hacer para enfrentarse. Y yo voy a poder mirar qué puede hacer y qué no, para saber en qué ayudarlo. Entonces, yo evalúo recogiendo información a partir de situaciones que le planteo que tienen que ver con que él experimente, evalúe, que cree proyectos, contextualice, haga un análisis, reflexione, me dé ideas sobre cómo solucionar algo, ¿verdad? Cree. Entonces, ¿qué producciones me permiten evaluar que el estudiante puede combinar esos recursos? ¿Cómo me doy cuenta que el estudiante combina esos recursos frente a una situación? ¿Qué situaciones le puedo presentar? ¿Qué producciones y actuaciones me pueden dejar ver eso? Que es de alta demanda cognitiva, que no es que lo ve y ya tiene la respuesta. Al interior de Perú Educa, ustedes van a encontrar, ahora Julio nos va a contar con detalle, van a poder encontrar unos fascículos que se han elaborado con situaciones significativas para el recojo de información. Estas situaciones significativas nos plantean un reto, una situación y un reto, y le plantean al estudiante algo frente a ello. Frente a esto, le dan algunos elementos y el estudiante, al analizar esto, pone en juego sus competencias para resolver la situación planteada. Por ejemplo, aquí tenemos una. ¿En mi colegio toleramos el bullying? Se pregunta. Entonces, lo que está pasando es que le van presentando al docente qué es lo que tiene que hacer para presentar esta situación, le presentan un caso, por ejemplo, el caso de Dana, que es el caso de este estudiante, que habla justamente de esta situación, y le presentan una serie de elementos, de recursos que pueden contribuir a que tenga mayor información sobre el caso de Dana y pueda generalizar un poco más. Frente a ello, le plantean, ahora tú escribe una carta abierta, que podría ser una carta, podría ser una infografía, podría ser cualquier elemento que ayude a que la información sea comunicada por el estudiante. Y en esa carta abierta sobre el rechazo al bullying, en la que
debes incluir una propuesta para una convivencia armoniosa, considerando los derechos y la dignidad de las personas, y te dan algunas ideas de qué es lo que debe contener. ¿De dónde voy a sacar toda esa información? En los recursos que me dieron, hay información que yo debo usar, porque me han dado fuentes, para que yo pueda trabajar esto. ¿Qué es aquello que espero observar en el estudiante? Va a haber la evidencia. Aquí al costado ustedes ven esta carta, que está pequeñita, la van a poder mejor ver cuando entren a ver los fascículos. La niña ha escrito su carta y la ha enviado. Tenemos evidencia de lo que hace un estudiante frente a esa situación. La carta abierta del estudiante a la comunidad educativa, en esa carta esperamos observar cómo argumenta su posición contra el bullying, basándose en los valores que él o ella misma tiene. También habla de los aspectos que lo hacen único a él y a otras personas, así como tiene en cuenta los principios universales. ¿De dónde sacó esta información? De esas fuentes que también le hemos planteado o le hemos citado para que él pueda utilizar. Sustenta la importancia del diálogo y la mediación como mecanismo para resolver conflictos y prevenir situaciones de violencia. Da a conocer las normas que contribuyen a una buena convivencia a partir de la evaluación de acuerdos, normas basándose en los derechos y los principios democráticos. Menciona estrategias para regular sus emociones ante situaciones, de bullying. Propone acciones para una convivencia armoniosa a partir de la deliberación sobre el bullying, fundamentando sus propuestas en los derechos y la dignidad de la persona. Esto es alto, pero esto los extrae el estudiante a partir de las fuentes que leyó, pero no solamente no coge la información de las fuentes y la copia aquí. Tiene que hacer todo un análisis y tiene que escribir una carta donde se ve que efectivamente ella o él han puesto en juego todo lo que sabían hacer para escribir esta carta. Además de encontrar aquí información relacionada al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, yo podría encontrar información sobre comunicación. Esta misma situación me puede permitir recoger información sobre comunicación. Y podría yo ir viendo la situación para ver de qué otras competencias o qué otras competencias puedo recoger con esta misma situación. Esto lo voy a encontrar en los recursos y orientaciones que están en el repositorio. Ahora Julio, al final de la presentación, nos va a contar un poco cómo ingresar a este lugar para poder acceder a estos ejemplos de situaciones significativas para la evaluación diagnóstica en las diferentes áreas. Estos son ejemplos, no los tengo que tomar tal cual. Por eso también tienen ejemplos de lo que hacen los estudiantes como para que podamos guiar el trabajo que vamos haciendo. Esto es lo que vamos a ver con Julio. Yo me quiero quedar antes de darle el paso a Mariela con esta frase que para mí es muy importante. La evaluación para diagnosticar no solo es al inicio del año. Ahí falta una coma, es siempre. Entonces, importantísimo que nosotros lo veamos así. La evaluación diagnóstica no es algo que hago solamente al inicio del año, sino es algo que hago durante todo el proceso para recoger información e ir retroalimentando al estudiante, ir retroalimentando las experiencias que voy planteando e ir retroalimentando mi práctica, cómo hago, cómo me acerco, mis estrategias. La evaluación es la fuente de información que me permite mejorar mi práctica y llegar de mejor manera al estudiante, y también me permite mejorar al estudiante porque tiene la información clara para él. Adelante, Mariela, muchísimas gracias. Muy bien. Pilar, muchísimas gracias por tu presentación, una presentación muy interesante. Pilar nos ha hablado de esa evaluación diagnóstica como un proceso continuo y permanente que es inherente al proceso de aprendizaje y que está articulado a la planificación curricular, que seguro ahora Mariela va a articularlo y va a engancharlo, ¿no? Asimismo nos ha señalado Pilar que en el contexto de la evaluación diagnóstica es necesario buscar, recopilar todos los recursos y materiales que nos brinden información sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes. Se ha referido hacia GIE, al portafolio, a la carpeta de recuperación, tal vez alguna comunicación, alguna entrevista con la familia, ¿no? Para luego analizar esa información y poner el foco en aquellas competencias en las que no tengamos información
y que pues el maestro y la maestra tome decisiones pedagógicas para justamente comenzar a apuntalar mucho más esa evaluación diagnóstica de sus estudiantes. Asimismo, nos ha planteado que evaluar desde un enfoque formativo implica una evaluación centrada en el aprendizaje del estudiante, para identificar logros, dificultades y principalmente ver cómo podemos seguir mejorando, con la ayuda pues de la mediación del maestro y la maestra, ¿no? Y por último, nos ha enfatizado y creo que está quedando claro con todos los maestros y maestras que evaluamos competencias, que vemos el nivel de desarrollo de la competencia tomando como referente los estándares de aprendizaje, ¿no? Muy bien, colegas, les queremos agradecer como siempre a todos los maestros y maestras que nos ven, que nos están mandando saludos y que también están realizando preguntas. Un cordial saludo a los maestros de Tarapoto, Gran Chimú, Huamanga, San Bartolo, Nuevo Chimbote, Virú, Huancabamba, Chilca, Picota, Carabaya, Huacho, Tupaca, Lunaguaná, Guari. Muchas gracias también a los maestros y maestras de Lima Metropolitana, de todos sus distritos que nos están viendo. Es interesante cómo cada día vamos creciendo más en este espacio de Docente al Día Webinar y en el cual ustedes nos están acompañando. Les queremos decir también, colegas, que ahí en donde está el escrito del webinar, en la descripción del webinar, hay un pequeño enlace que le estamos pidiendo a ustedes información, que es una información que nos va a permitir identificar de dónde nos están viendo, quiénes son ustedes, y ahí le estamos dando una pequeña encuesta para que pongan 5 preguntitas en algún momento, por favor, de toda la transmisión lo pueden llenar y luego nuevamente reinsertarse. Es muy pequeño. Muy bien, continuando con Docente al Día Webinar, vamos a presentar ahora, es un gusto presentar a la maestra Mariela Corrales. Ella va a tocar el tema sobre orientaciones para la planificación curricular. Adelante, Mariela. Gracias, Julio, por el pase. Sí, en este bloque nos vamos a centrar en la relación que existe, justamente en lo que ya estaba mencionando Pilar, esta relación que existe entre todas estas fuentes que podemos tener de información que nos van a permitir la toma de decisiones y también aquello que nosotros podríamos hacer para tener más información en este 2021, pensando además que en este periodo estamos haciendo una continuidad, pensando en los aprendizajes que los estudiantes lograron el año pasado y aquellos aprendizajes que los estudiantes deberían continuar desarrollando este año. Entonces, este periodo de consolidación es importante que retomemos todo lo que tenemos, podamos incorporar aquello que sabemos que podemos haber dejado como tareas, por ejemplo, como la carpeta que ya mencionó Pilar, y que nos van a proveer todos ellos de información. Ahora les voy a compartir el PPT que he preparado. Y vamos vamos a ir compartiendo algunas cosas que son importantes, como ya lo mencionó Pilar. Ella ha visto esta relación estrecha que existe justamente entre la evaluación diagnóstica y la planificación. Entonces, yo quiero empezar justamente con una idea que tiene que ver con esto, que es evaluamos para conocer qué está pasando con las competencias de los estudiantes para que a partir de esta información podamos tomar decisiones respecto de la planificación curricular. Entonces, toda aquella información que nosotros vamos recogiendo nos va a permitir que nosotros podamos ir tomando decisiones y decisiones que nos van a acompañar de manera permanente. Nosotros, si bien es cierto, ahorita estamos preocupados pensando en una planificación anual, la planificación que nosotros hacemos resulta siendo una previsión, o sea, algo que vamos pensando, que vamos además alimentando continuamente con información que vamos recogiendo. Por eso esto último que mencionó Pilar es tan importante, ¿no? Que la evaluación diagnóstica no se hace solamente al comenzar, por ejemplo, un periodo escolar, sino que se hace de manera permanente dentro de todo el proceso. Y eso nos lleva a tomar nuevas decisiones. Bien, ahora, entre las
entre las fuentes que nosotros tenemos, digamos, estas no son todas, pero son algunas de las que tenemos más a disposición, son, por ejemplo, el informe de progreso, ¿no? Pilar lo mencionaba también, mencionaba además en alguno de los casos, ¿no?, de este último maestro que tenía esta información, y era la información que tenemos todos los docentes al comenzar el año escolar, ¿no? ¿En qué situación quedó el estudiante el año anterior? Perdón, estoy cargando un momentito, ya, se bajó la tensión, por eso le estoy cargando, disculpen. Entonces, en la planificación curricular anual debemos tener en cuenta estas fuentes que tenemos. Una de ellas es la fuente del CEGIE, que es el informe del progreso. Otra información que tenemos importante es el portafolio del estudiante, el anecdotario que podemos algunos docentes tener, o que también algún docente del año anterior podría trasladar a nosotros para que nosotros podamos conocer más detalles de estas descripciones que ha hecho de las situaciones, de los hechos o los sucesos que han estado en torno al estudiante o en torno al grupo, y que también nos podría ayudar a tomar mejores decisiones. También tenemos la carpeta de recuperación, que ha sido entregada a algunos estudiantes. Esto dependía de la situación de ellos con respecto de los progresos que habían tenido en las competencias, y para ello les entregamos este material para que ellos pudieran, en este tiempo que no hemos estado con ellos en sus vacaciones, poder dar continuidad a las competencias, ¿no? Ahora, ustedes podrían tener también otros recursos, ¿no? Como por ejemplo los cuadernos de trabajo. Si nosotros tenemos en este año estudiantes nuevos, nosotros podríamos, por ejemplo, tener algunos escenarios que podríamos ir ya pensando, ¿no? Si yo tengo estudiantes que no los he tenido antes, ¿no?, que provienen de otra institución educativa o están en un ciclo nuevo, a veces uno se pone a pensar cuánta información puedo tener de ese estudiante, o sea, con qué información voy a tomar decisiones. Pero yo puedo tomar decisiones a partir, por ejemplo, del informe del CEGIE, que nos les pueden proveer, pero también podemos conversar con la familia, entrevistar a los docentes que han estado con ese grupo de estudiantes para que nos puedan dar información acerca de cómo fue ese año anterior, ¿no? Esta entrevista a los docentes, además, nos puede permitir tener esto que nosotros le llamamos las transiciones, ¿no? El cuidar que los estudiantes puedan relacionar lo que han venido trabajando el año anterior con otro docente con lo que vamos a trabajar este año. Entonces, tener en cuenta tanto estas informaciones que podrían estar en manos de otro y que nos las podían trasladar, como también tener en cuenta que en esta etapa del año tenemos que hacer un balance entre lo que nosotros pensamos desarrollar en los estudiantes para dar continuidad. No solamente hay que pensar en aquellos estudiantes que tenían necesidad de avanzar en unas competencias que el año pasado, por algunos motivos, no pudieron lograr lo que esperábamos, sino que también tenemos que pensar en todos los estudiantes, porque tenemos que dar continuidad también a esos aprendizajes. Entonces, una situación que hay que enfrentar son definitivamente que vamos a tener transiciones, ¿no? Y estas transiciones suelen ser verticales, ¿no? Este cambio de docente, ¿no? Cambio de nivel, ¿no? De inicial a primaria, de primaria a secundaria. Hay que cuidar esto, hay que dar el suficiente también apoyo socioemocional, y eso también hay que tenerlo en cuenta en nuestra planificación. ¿Cómo puedo generar nuevas evidencias en la planificación anual? La planificación, cuando nosotros pensamos, decimos ya, por un lado, tengo aquella información que yo he podido leer de la situación de las competencias del año anterior. De repente hay alguna información que nosotros, digamos, creo que esta información la podría complementar, podría obtener más información de algunas de las capacidades de la competencia que los estudiantes no desarrollaron mucho. O también puedo tener información de aquellos estudiantes que desarrollaron muchas competencias, pero también quiero saber cómo es que durante este tiempo que no han estado conmigo han logrado avanzar. Entonces, lo que ocurre aquí es que nosotros podemos plantear nuevas situaciones, ¿no? Que Pilar se los comentaba también en la primera parte de la presentación.
Nosotros podemos diseñar experiencias específicamente para recoger información acerca de cómo están los estudiantes. Y las recogemos, así como hemos venido trabajando el año pasado, con experiencias, y en estas experiencias hemos puesto situaciones retadoras. También nosotros podemos generar situaciones retadoras para iniciar este año escolar y poder recoger información de las competencias que fueron seleccionadas en la RBM 193, pero también de otras competencias que podríamos haber estado trabajando, ¿ya? Para diseñar estas situaciones vamos a tener en cuenta algunos de estos aspectos, ¿ya? Vamos a tener en cuenta el definir qué competencias vamos a evaluar en función de las necesidades de los estudiantes, ¿ya? Vamos a identificar cuáles son aquellas competencias que vinimos trabajando y que han estado en diferentes niveles de progreso. Entonces, estas competencias las vamos a organizar en situaciones, vamos a pensar en situaciones que puedan retar a los estudiantes y que ellos nos puedan demostrar cuáles son los desempeños que han logrado hasta el momento, ¿ya? Para poder además plantear, tenemos que recordar nuevamente de revisar los estándares de aprendizaje y los desempeños para que nosotros podamos definir el nivel de exigencia que vamos a plantear a los estudiantes en los retos. Recordemos que si planteamos situaciones con retos demasiado, no van a poder desarrollar. Pero si nosotros planteamos situaciones que estén próximas a lo que ellos han podido ir desarrollando en sus competencias, los estudiantes van a poder realmente demostrar qué es lo que van aprendiendo. Entonces, es muy importante que podamos evaluar esto antes de plantear las situaciones. Después vamos a ver en qué situación vamos a definir, en qué situación nosotros vamos a poder realmente recoger información del desempeño de ese estudiante. Y vamos a definir en esta situación a través de qué producciones o actuaciones vamos a poder darnos cuenta de cómo ellos se desempeñan. Recordemos que en estas producciones o actuaciones no es necesario que tengamos que mirar competencia por competencia. Nuestras producciones que les requiramos a los estudiantes van a ser mucho más ricas si ellos pueden combinar competencias. Nos van a poder dar mucha mayor información. Y además tenemos que pensar en con qué vamos a valorar, cómo vamos a ver la calidad de lo que los estudiantes están expresando, desempeñando. Entonces tenemos que plantear nuestros criterios de evaluación. Ahora, cuando nosotros implementamos las situaciones, ya tenemos que tener en cuenta que después de haber pasado por este proceso de reflexión, de pensar qué vamos a estudiantes con la situación. Entonces vamos a presentarles la situación, pero no solamente les vamos a presentar la situación para decirles, mira, ahora vamos a hacer esta situación en la que vamos a indagar acerca del crecimiento de las plantas en estos lugares. No, sino que vamos a conectar al estudiante con la situación y lo vamos a conectar con la situación permitiendo que él tenga un espacio para que pueda comprender la situación. Entonces, a partir de esa ubicación de la necesidad de participar en la situación, es que vamos a conversar con los estudiantes y explicarles cuál es esa producción o actuación que nosotros vamos a requerir que ellos puedan desarrollar durante esa experiencia para que nos puedan demostrar cuánto están aprendiendo. Entonces, allí vamos a definir esta situación junto con este producto que nos va a permitir ver este desempeño. Tenemos además que tomar el tiempo para explicarles con claridad cuáles son esos criterios de evaluación, ¿no? Porque si nosotros les pedimos una producción, una actuación, pero ellos no saben qué les estamos requiriendo que hagan, entonces los estudiantes van a ir como guiados paso a paso, pero sin saber exactamente qué es lo que se está esperando de ellos. Entonces, para saber lo que se espera de ellos, tenemos que explicarles con claridad cuáles son esos criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta. Y además, hay que recordarlos durante el proceso. También les vamos a proponer a los niños
algunos materiales o recursos que les puedan permitir afrontar el reto, los desafíos que se van a plantear dentro de la situación. Puede ser información periodística, videos, todo aquello que les pueda permitir a ellos posicionarse mejor y poder demostrar todo lo que ellos están aprendiendo durante ese proceso con nuestra mediación. O sea, todo lo que ellos van a demostrar lo van a hacer además con nuestra ayuda. Y además, debemos también pedir a los estudiantes que estas primeras versiones, estos primeros avances que ellos tengan de sus producciones o actuaciones, nos las puedan ir presentando y nosotros podamos hacer devoluciones muy respetuosas, porque siempre hay que recordar que son los niños los que son los autores de lo que nos están presentando. Tenemos que pedirles autorización para poderlo compartir con otros, para poderlo comentar y a partir de esa retroalimentación poderlos ayudar a seguir avanzando y que también nosotros, del otro lado, podamos contar con información que nos permita tomar decisiones acerca de cómo va yendo esta experiencia. Ahora, ubicándonos en este momento del año, con lo que he venido mencionando de las fuentes con las que contamos y aquello que nosotros podríamos generar como experiencias, nosotros nos encontramos ahora en este mes de marzo, ¿no? En este mes de marzo que nosotros ya estamos revisando información y deberíamos estar haciéndolo para que podamos ir tomando contacto con la situación en la que se quedaron nuestros estudiantes y poder ir tomando nota de aquello que requería en ese momento ayuda, ¿no? Otra información que hemos visto que nos va a ayudar a complementar esta información del CIEGI o del portafolio es esta carpeta de recuperación, ¿no? Con ella vamos a poder completar alguna información de cómo ha ido progresando alguna de esas competencias. Entonces, vamos a tener que todo este tiempo en realidad vamos a empezar ya a tomar decisiones acerca de aquello que los estudiantes necesitan y que además debemos ir registrando, ¿no? Vamos a tener información de ese informe de progreso, cómo quedó, de esta carpeta de recuperación, de ese portafolio que nos ha recuperado una serie de evidencias que nos hacen recordar además aquellos aspectos que nosotros el año anterior dijimos, sobre esto tengo que regresar o esto tengo que quizás hacerlo de otra manera. Entonces, tomando esa información y planteando además situaciones que nos permitan completar la información, vamos a poder, luego de haber hecho todo este análisis, poder realmente plantear una previsión de lo que va a ser el año escolar. O sea, esto va a formar parte de nuestra planificación curricular anual, que va a empezar desde ahora, desde ahorita que ustedes ya están pensando en lo que van a hacer, en qué experiencias. También esa información nosotros podemos ayudarnos de aquello que ya lo ha mencionado Pilar y que más adelante también lo vamos a ver con Julio, que son algunas de las experiencias que ya están colocadas en Perú Educa, que son la planificación anual. Es una propuesta de lo que van a ser las experiencias de aprendizaje de la estrategia de Aprendo en Casa, que nosotros vamos a poder ir revisando para también comparar y poder tomar decisiones acerca de lo que puede ayudar a los estudiantes a avanzar. Entonces, ¿cómo podría yo organizar la información? Ustedes pueden tener muchas maneras de organizarla. No necesitan tener una misma matriz, no necesitan tener necesariamente esta matriz. Este es como un ejemplo de que necesitamos ir organizando la información. Necesitamos registrar. Es importante que nos acostumbremos a registrar porque esa va a ser también nuestra fuente de toma de decisiones. Entonces, nosotros podríamos colocar en un lugar como está aquí, las competencias, también le podríamos agregar las capacidades de la competencia si queremos tener una información mucho más fina y podríamos tener una columna como he colocado ahí, si esa competencia fue priorizada o no el año anterior, además de la RBM 193, de repente escogí otras competencias, puedo anotar allí cuáles fueron y además puedo mirar qué se ha trabajado el año anterior, ya para que los estudiantes puedan lograr esos desempeños, que todavía está en proceso de desarrollo y que se está desarrollando también de manera exitosa. Esas son las informaciones que nosotros podríamos hacer y también podríamos tener una columna adicional en la que podamos listar algunos hechos
que podrían estar relacionándose con aquellas percepciones que nosotros tenemos del progreso de las competencias de los estudiantes. Nosotros además podemos utilizar la información que está disponible para la planificación anual. A partir de esta información que nosotros hemos consolidado, podemos plantear y podemos identificar además cuáles son aquellas competencias que requieren mayor progreso. Podemos identificar aquellas que los estudiantes han tenido oportunidad de ir desarrollando. Esta matriz también nos debería permitir que nosotros podamos tomar decisiones de cuáles son las competencias que deberíamos enfatizar y cuáles deberíamos trabajar de manera continua. Es decir, mientras más nosotros demos oportunidades a los estudiantes de plantear varias experiencias con situaciones retadoras que permitan la combinación de estas competencias, pero en distintas combinaciones, con distintos retos, vamos a lograr que el estudiante vaya progresando. Entonces, hacer un vaciado de esto nos va a permitir hacer ese tipo de reflexiones para que el estudiante progrese. Entonces, estas experiencias, además, nosotros las vamos a ir como anotando como nuestras primeras decisiones, pero tampoco quiere decir que nos vamos a quedar con eso todo el año, porque además los aprendizajes de los estudiantes van a ir movilizándose. Entonces, a partir de esto, que nosotros además hacemos durante todo el acompañamiento al estudiante, que es observar cómo va el progreso de la competencia, vamos a tener que también seguramente ir variando estas experiencias que hemos identificado al comienzo del año escolar. Y vamos a además utilizar esta información para organizar a los estudiantes, ¿ya? Lo que también nos permite tener esta información y además tenerla registrada es para que nosotros también podamos organizar a los estudiantes y podamos dar atención a esta diversidad. Aunque nosotros tengamos estudiantes en el mismo grado, ahora más con esta situación de la educación a distancia, la relación con los estudiantes ha variado, ¿no? Entre lo que nosotros estuvimos con ellos de manera presencial en 2019 al 2020, que hemos estado en una situación a distancia, se han desarrollado algunos aprendizajes en algunos estudiantes, obviamente más que en otros, que es totalmente normal, y que nosotros además necesitamos identificar y llevar a la organización de los estudiantes para ayudar a avanzar. Entonces, hay que pensar en todas estas diferencias que tendríamos que hacer desde la planificación. Es decir, pensar en aquellos materiales, recursos adicionales, comunicación, la frecuencia con la que tendríamos que hacerlo para ayudar a estos estudiantes también a avanzar. ¿Cómo puedo usar esta información? También puedo incluir en el diseño de las experiencias de aprendizaje mayores oportunidades para que los estudiantes puedan avanzar. Cuando decimos esto de mayores oportunidades y tiempo, es pensar en desarrollar experiencias que además estén conectadas, ¿no? Que permitan que estas competencias que he planificado para una experiencia puedan tener continuidad en otras, como le decía hace un momento, combinándolas con otras competencias y resolviendo otros retos. Entonces, vamos a seguir pensando todo este tiempo que vamos planificando. Vamos a pensar en aquellas decisiones que nos permitan además formas de organización de los estudiantes, pensar también en qué materiales adicionales podemos darle. Están los cuadernos de trabajo, están los libros de texto, pero quizás también nosotros querramos, a partir de los canales a través de los que nos comunicamos con los estudiantes, poder proveerles de algún elemento adicional que nosotros creamos que los estudiantes pueden requerir. Ahora, otro elemento que es importante para la planificación anual es tomar en cuenta aquellas expectativas que tienen los estudiantes, ¿no? Hay que tomar en cuenta no solamente nuestras expectativas que tenemos, ¿no? Sino también hay que tomar en cuenta las expectativas de los estudiantes y sus familias. Hay que preguntar, por ejemplo, a los estudiantes qué es lo que ellos esperan aprender. Ellos lo van a verbalizar como ellos pueden, desde lo que ellos conocen,
pero es importante escucharlos para incorporar también esas expectativas que tienen, ¿no? Para decirles, mira, vamos a hacer esta experiencia y se acuerdan que me dijeron que les gustaría tener muchas más actividades vinculadas, por ejemplo, al arte o a la expresión oral. Miren, vamos a hacer esto que nos va a permitir que nosotros podamos comunicarnos a través de otros lenguajes. ¿Qué esperan acerca de la comunicación con el docente? Ya ha habido una experiencia el año pasado y es bueno saber también, a partir de esa experiencia que tuvieron, ¿cómo les gustaría que fuera la comunicación con nosotros? De repente a los estudiantes les gusta que los llamemos un poco más, que conversemos un poco más con ellos, que nos veamos más si tenemos oportunidad de hacerlo a través de la cámara, ¿no? ¿Qué les gustaría que mejore? ¿No? Eso es bien importante. ¿Qué les gustaría a mis estudiantes que yo pueda mejorar? ¿No? ¿De qué forma prefieren que les devuelva la información? El año pasado hemos estado ya practicando mucho la retroalimentación y seguramente que lo hemos estado haciendo de muchas maneras, pero también es cierto que a los estudiantes les debe gustar más de unas maneras que de otras. ¿Por qué no preguntarles cómo les gustaría que les devuelva la información? Y qué esperan de la relación con su docente, cómo les gustaría que fueran tratados, ellos y también sus familias, ¿no? Sus familias que nos han estado ayudando mucho en este proceso. Del lado de las familias, también nos gustaría saber qué espera que aprendan sus hijos. Siempre hay expectativas. Cuando hemos estado en la presencialidad, también nosotros hemos procurado saber qué expectativas tenía la familia. No perdamos esto. Hay que preguntarle a la familia qué espera que aprendan. Es bueno saber en esta situación, además, qué es lo que la familia también está valorando. ¿Qué tipo de devolución han visto ellos que funciona mejor con sus hijos? Para que nosotros podamos tomar decisiones de la planificación. ¿Y en qué aspectos ellos han podido notar que sus hijos o hijas han tenido dificultad? Y en aquello que necesitarían ellos para acompañar mejor. Porque en realidad el acompañar a sus hijos e hijas es algo que les ha tocado de un momento a otro. Y sería bueno saber cuáles han sido las limitaciones que ellos han sentido o las satisfacciones que han sentido para que nosotros podamos ayudarlos más. Eso es todo, Julio. Muy bien, muchísimas gracias Mariela por la presentación, ha sido muy interesante y la manera como es que se ha articulado la evaluación diagnóstica con la planificación curricular. Mariela nos ha señalado que la información que tengamos y que vamos a obtener nos va a permitir tomar decisiones cercanas respecto a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que luego se van a plasmar pues en la programación anual que iremos construyendo progresivamente, ¿no? Podemos además generar evidencias adicionales que permitan completar o actualizar la información acerca del desarrollo de las competencias de todos los estudiantes, partiendo del diseño y planteamiento de situaciones de evaluación preparadas especialmente para cada uno de sus estudiantes, para esos grupos de estudiantes que tenemos nosotros a nuestro cargo, donde puedan demostrar sus desempeños. Y como maestros y maestras también nos podemos apoyar de los fascículos con esos ejemplos de situaciones significativas que le estamos presentando para la evaluación diagnóstica, ¿no? Asimismo, Mariela nos ha señalado que el uso de la información que tendrá el docente le permitirá identificar aquellas competencias que requieren mayor progreso de sus estudiantes, revisar la planificación anual de Aprendo en Casa y en algunos casos tomar decisiones para readecuar o diseñar otras experiencias de aprendizaje. Muy bien, es un gusto siempre, maestros, maestras, saludar a los colegas. Siempre nos están haciendo presente la participación de todos ellos. Un cordial saludo a los colegas de Humay, Arequipa, San Martín, La Convención, Huancané, La Joya, Chongos Bajo, Iquitos, Huancayo, Tacna, Estimar, Apurímac, Santa Rosa, Matará, Moncefú, Florencio de Mora, Tumbes, Huaylas. Un saludo a todos los maestros y maestras, como siempre, nuestros cariños y las gracias por estar siguiéndonos. Ahora vamos a dar pase al bloque número 3, a la ronda de preguntas. Siempre les señalándoles, maestros, maestras, que si bien no podemos responder a todas las preguntas que ustedes realizan, estamos viendo aquellas que pueden ser, digamos, más frecuentes, más reiterativas, y las vamos a plantear a las dos colegas ponentes, tanto a Pilar Butrón como a Mariela Corrales, y las que no podamos responder, siempre les aconsejamos y le decimos a ustedes, les sugerimos que visiten el buzón de consultas
docentes que nosotros tenemos para ustedes, donde pueden encontrar las preguntas frecuentes y también el formulario para realizar las preguntas. Pasemos entonces ahora, en primer lugar vamos a ponernos en contacto con Pilar Butrón. Pilar, hay una maestra, Rocío González, nos hace una pregunta, nos dice, en inicial, ¿cómo se llevará a cabo la evaluación diagnóstica? 3 añitos, tenemos que hacer una lista de cotejos. Adelante, Pilar, por favor. Sumamente importante la pregunta porque, como veníamos conversando, la evaluación no es algo que haga yo solamente en un momento, ¿verdad? Sino que hago constantemente y que me permite tener información sobre qué es lo que está pasando con los estudiantes. Entonces, efectivamente, si tengo un grupo de estudiantes pequeño, de edad pequeña, como por ejemplo un grupo de estudiantes de 3 años, 4 años, 5 años, yo lo que voy a hacer es plantearles una situación que no difiere de lo que estamos planteando ahora, definitivamente más acorde a su edad y a sus intereses, y a partir de ello, de cómo ellos van resolviendo la situación, se van enfrentando a la situación, frente a lo que van haciendo, yo me voy a ir dando cuenta de esos aprendizajes que ellos tienen desarrollados. Puede ser esta la primera experiencia con la que yo trabaje con ellos, puede ser la que me permita recoger información. Por ahí leí algo de si uso una lista de cotejo. Puedo usar una lista de cotejo, puedo usar una rúbrica, diferentes instrumentos para recoger información. Pero la lista de cotejo no es utilizarla para decirle, ahora salte en un pie, ahora muévete, ahora camina, ahora dime tu nombre. Eso no es una evaluación diagnóstica en un enfoque por competencias, ¿verdad? Más bien, debo pensar en qué situación les voy a plantear, qué experiencia les puedo plantear. Es una experiencia de aprendizaje la que les puedo plantear en educación inicial, y mientras ellos van trabajando conmigo, yo puedo ir dándome cuenta de qué es lo que pueden ir, están haciendo y qué no. Ahora, en esta situación, en este contexto de pandemia, en este contexto de educación a distancia, va a ser un poco complejo que yo los observe, pero puedo pedir ayuda de las familias, que son nuestros grandes aliados en educación inicial, bueno, y en toda la educación, y pedirles que observen ciertos aspectos claves y que me los cuenten o me los reporten. Yo no tengo que decirle a la mamá o al papá, esto es para evaluar cómo están, sino es qué hace cuando se le plantea tal o cual cosa, y esa información que él me va a devolver me va a dar a mí indicios de sobre qué necesito trabajar más con el estudiante o el estudiante. No voy a poder recoger todo en una sola situación. Voy a seguramente llevarme un tiempo y voy a ir recogiendo información conforme pase el tiempo para saber qué es lo que tengo que ir afianzando, trabajando con los estudiantes. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Pilar. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta para Mariela. Mariela, el profesor Mario Villamat nos pregunta, al realizar mi evaluación diagnóstica y verificar mucha heterogeneidad entre el nivel de logro de los estudiantes respecto al estándar correspondiente, ¿cómo podría planificar mi programación? ¿Consideraría la mayoría o tengo que hacer varias planificaciones? Adelante, Mariela. Gracias, Julio. No es necesario hacer varias planificaciones. A partir de la misma planificación de la experiencia y de la situación que se ha pensado, lo que podemos hacer, y les comentaba hace un momento, cuando tenemos este registro que hemos realizado del progreso de las competencias de nuestros estudiantes, ahí nosotros podríamos saber cómo podría formar grupos de estudiantes, y a partir de este grupo que yo he formado, saber que para estos grupos necesito tener algo diferente. Lo que hago es, a partir de la experiencia que he pensado y de esa situación, les doy actividades diferenciadas. Entonces, es una misma planificación con actividades diferenciadas. Entonces, yo puedo planificar las mismas competencias, pero pensando en el progreso que tienen mis estudiantes. Entonces, si yo tengo mis 30 estudiantes y yo tengo por lo menos 3 niveles diferentes en mi aula, yo debo pensar en 3 actividades posibles que yo podría plantearles para que ellos puedan desarrollar esas competencias. Entonces, no se trata de separar y generar otras experiencias. Eso además no contribuiría con esta relación además rica que existe
de diversidad, o sea, de poder confrontar distintos niveles, ¿no? Distintas ideas. No que lo que hay que procurar es que teniendo estos espacios además grupales, de ser posible, en los cuales se puedan intercambiar ideas acerca, por ejemplo, del propio planteamiento del reto, de la comprensión de la situación, que además es algo que se tiene que hacer con todos. En lo que hay que sí plantear diferencias es en los criterios de evaluación que voy a utilizar. Mis criterios van a tener que ser pensados justamente vinculándome a aquello que el estudiante demuestra como progreso. Entonces, en mejores situaciones de progreso de la competencia voy a poder pedir al estudiante un nivel un poco más alto que a mis otros estudiantes. Y el planteamiento de las actividades debe estar en función de esto. Entonces, yo no tengo que abandonar con los estudiantes el desarrollo de esas competencias o dejar de atender estudiantes para el desarrollo de esas competencias, sino plantearlo con niveles diferenciados, pensar en actividades diferentes. Si trabajo comprensión de textos, si por ejemplo tengo que escoger algún texto, algún género textual para trabajar con los estudiantes, voy a buscar textos que puedan ser trabajados con los estudiantes, pueden ser diversos textos, que además enriquece el intercambio, y a partir de esos textos que están acordes a la demanda que podría generar en el estudiante, entonces yo puedo además hacer, vincularnos a todos alrededor de las informaciones que este texto les podría brindar, pero a la vez bien ayudar a que cada estudiante pueda avanzar en su competencia de lectora frente a ese texto que le presenta ciertos retos que le ayudan a avanzar. Entonces no es necesario pensar en otras experiencias o pensar, como decía el profesor, en varias planificaciones. Es una sola planificación con atención diferenciada. Muchísimas gracias, Mariela. Muy bien. Ahora, Pilar, te voy a plantear dos preguntas de maestras y maestros distintos, pero por favor lo vas a agrupar seguro tú. Mira, la primera es de la profesora Cintia Lisset Ramos Tarrillo. Ella dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa? Y hay otra pregunta más o menos que está articulada a esta sobre la diferencia de evaluación diagnóstica y evaluación formativa. Es de una maestra que se identifica como ALEEA. La estoy leyendo tal cual está presentado. Y nos dice, si la evaluación diagnóstica se hace durante todo el proceso, ¿en qué momento la evaluación sumativa y formativa? ¿O son los mismos los tres tipos de evaluación en determinadas circunstancias? Por favor, Pilar, te dejamos en el uso de la palabra. Adelante. Gracias. Yo creo que es importante conversar sobre esto porque efectivamente yo puedo realizar una evaluación diagnóstica bajo cualquier enfoque, ¿verdad? Yo podría realizar una evaluación diagnóstica al inicio del año, como en algún momento nos ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en tiempos aquellos, realizaban evaluaciones al inicio del año y eran evaluaciones diagnósticas de inicios de año, y la intención era tomarme algunas pruebas escritas donde recogieran solamente información sobre ciertos conocimientos puntuales y no sobre la lógica de mirar cómo estaba yo en mis competencias, en el desarrollo de mis competencias. Entonces, recogían conceptos, qué tanto me sabía algo, qué tanto podía resolver una operación, matemática, algoritmos, ¿no? Pero no recogían qué tanto yo podía enfrentarme a la situación y resolverla con éxito, o qué podía hacer frente a la situación. Entonces, la evaluación diagnóstica se podría hacer bajo cualquier enfoque, desde un enfoque por competencias, desde un enfoque que no es por competencias y más tradicional, que busca simplemente recoger cosas aisladas. Entonces creo que ahí está la diferencia. La evaluación diagnóstica es importante y la puedo realizar en cualquier momento, bajo cualquier enfoque, para recoger información. Pero cuando yo hablo de evaluación formativa, y si yo hablo de evaluación diagnóstica en el marco de una evaluación formativa, de un enfoque formativo de la evaluación, lo que tengo en la mira es, primero, el poder recoger información que le permita al estudiante saber cómo está él, o sea, mira todo lo que tiene que ver, ¿no? Voy a recoger información sobre el desarrollo de sus competencias, voy a recoger información, además, no solamente para mí,
solamente en el examen, sino información que le sirva al estudiante para ir mejorando su proceso de aprendizaje y para ir mejorando en el desarrollo de sus competencias. O sea, hay una lógica diferente a cuando hablábamos la semana pasada de una evaluación tradicional, que lo que buscaba era, yo sé las preguntas del examen, me las guardo yo como docente, y llega el momento del examen, te sorprendo y simplemente te doy a ti un tiempo para resolver eso, y yo también solamente me sé las respuestas, y tú ni siquiera puedes preguntar por qué salió este calificativo o por qué dices que sé esto y esto no. En una evaluación formativa, o sea, bajo un enfoque formativo, tengo yo que, como docente, informar al estudiante sobre qué va a ser evaluado. Tengo que cuidar que comprenda aquello que en lo que va a ser evaluado, que él sepa, para que él también pueda trabajar para esa mejora. No es una evaluación de final, no es una evaluación en la que solamente miro, después de un proceso de trabajo con él, un corte y al final, sino es una evaluación que trabaja con él durante todo el proceso para ir retroalimentándolo y que él pueda ir mejorando. Mi foco no está en un calificativo final, sino mi foco está en la mejora continua. Entonces, hay grandes diferencias y otras más que podría listar entre la evaluación formativa, una evaluación desde un enfoque formativo, que podría incluir, y cuando hablo de una evaluación formativa, yo puedo hacer una evaluación diagnóstica desde un enfoque formativo, o puedo hacer una evaluación diagnóstica que no tiene enfoque formativo y que donde mi intención quizás está solamente en saber qué sabe y qué no sabe hacer en relación a ciertos contenidos, y ahí queda, y no precisamente le doy esa información al estudiante para que mejore, o no le doy, no le digo en qué va a ser evaluado, porque inclusive en la evaluación diagnóstica, bajo un enfoque formativo, yo le tengo que contar al estudiante qué es lo que espero de él en eso, que al enfrentarse a esa situación, y él va a poner en juego lo mejor que tiene frente a esa situación, ¿no? Entonces, ahí. Y lo otro es que efectivamente, inclusive en la evaluación, cuando hablamos de un enfoque formativo, hay momentos de corte, donde yo, como docente, voy a parar para mirar cómo está hasta ese momento el estudiante, qué es lo que ha logrado avanzar, y voy a permitir un calificativo, un nivel de logro. Eso es un calificativo. Entonces, sí hay momentos en los que yo necesito hacer un corte y plantear un nivel de logro que pueda comunicar al sistema, que pueda comunicar a la familia. Lo ideal es que esté acompañado de una descripción que le permita saber también qué implica ese nivel de logro o ese calificativo. Y de ahí estamos hablando de alguna manera de una evaluación que me permite mirar ese corte y estar en el marco de una evaluación formativa. Es decir, la evaluación formativa nos da este gran paraguas, este gran marco de cómo miramos la evaluación y cómo la utilizamos para el trabajo con el estudiante. El foco de la evaluación formativa, así haga yo un corte para determinar un calificativo o así la haga al inicio para recoger información, su foco está en la mejora continua y en cómo no solo yo tengo la información, sino también el estudiante para la mejora. ¿Sí? Mientras que en otro enfoque no es así. Yo tengo la información como docente, pero el estudiante no sabe en qué va a ser evaluado. Lo toma como un examen sorpresa, se asusta frente a la situación, se preocupa, toda una situación de tensión innecesaria, y finalmente yo corrijo, califico, coloco un calificativo y el centro está en ese calificativo, no en todo lo que pudo haber avanzado o pudimos haber mejorado en el proceso, ¿no? Julio, no sé si por ahí te ayudé. Sí, muchísimas gracias, Pilar. Muy amable, interesante las propuestas que está desarrollando respecto a la evaluación formativa y esta mirada de la evaluación formativa, el enfoque formativo de la evaluación. Muy bien, ahora tenemos una pregunta para Mariela. Mariela, el profesor Hermes Carlos Purizaca Cisneros nos pregunta, ¿cuál sería la planificación anual en este año? ¿Nos basamos con la programación de Aprende en Casa o de acuerdo a la programación que se hacía en la etapa presencial? Adelante, Mariela, por favor. Gracias por la pregunta. Creo que esta pregunta la deben de tener también varios docentes, ¿no? El año pasado hemos estado trabajando quizás muy pegados a las experiencias de aprendizaje que se estuvieron publicando en Aprendo en Casa, y
y su pregunta va por ahí. Creemos que este año, después de todo lo aprendido el año anterior, el 2020, podemos como mirar las experiencias de aprendizaje como un referente. Podemos mirarlas como ejemplos de desarrollo de experiencias de aprendizaje que nos podrían ayudar a nosotros a plantear nuestros propios diseños de experiencias de aprendizaje. O sea, el año pasado también lo mencionamos que eran referentes, pero al cambiar de esta situación de la presencialidad a la distancia, es muy probable que hayamos usado el recurso. Pero este año proponemos también que sea una referencia y que además con toda la información que estamos ahorita recuperando del progreso de los estudiantes para nuestra planificación anual, que sea esto el punto de nuestra decisión. O sea, nosotros tendríamos que decidir si elegimos las experiencias de aprendizaje que se están publicando en Aprendo en Casa, porque esa experiencia realmente me va a permitir consolidar estos aprendizajes que los estudiantes necesitan. Entonces, si es así, pueden ustedes utilizar las experiencias de aprendizaje, ¿no? Si no es así, no es el caso, pueden ustedes diseñar sus propias experiencias de aprendizaje, ¿no? Basándonos en este principio que nosotros tenemos de autonomía, de decidir. Nosotros somos los que manejamos la información de las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros deberíamos poder quizás hacer una planificación en la que en algunos momentos sí utilicemos alguna experiencia de Aprendo en Casa y en otras más bien que nosotros sabemos que tenemos que seguir desarrollando ciertas competencias, podamos diseñar nuestras experiencias, ¿no? Entonces, nuestra planificación anual definitivamente es aquella que va a calzar con las necesidades de nuestros estudiantes. Y es sobre ella que tenemos que basarnos, ¿no? Si debe ser como lo presencial, no necesariamente, ¿no? Lo que seguramente que el profesor que nos está ayudando con esta pregunta ha pasado de la presencialidad y ya se ha mantenido todo este tiempo en el trabajo a distancia. Entonces, no es lo mismo, ¿no? O sea, no vamos a llevar lo que hacíamos en la presencialidad a la distancia, ¿no? Nosotros nos hemos tenido que adecuar, ¿no?, a las formas de comunicación, a los tiempos también de la comunicación, en la medida de las posibilidades nuestras y de los estudiantes. Entonces, no se trata de ahora este año o hago esto o hago lo otro. No, quien nos da información para que nosotros podamos tomar la mejor decisión es justamente este registro, esta lectura de las evidencias que estamos haciendo. Sobre eso nos vamos a basar para tomar la mejor decisión, ¿no? Y poder, con todo lo que nosotros tenemos como aprendizajes logrados hasta el momento de nuestra experiencia pedagógica, poder tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias, Mariela, muy clara la respuesta. Bueno, maestros, en primer lugar, agradecer a Pilar, a Mariela, por la presentación de sus ponencias, por la respuesta a las preguntas a los maestros, a las maestras. Siempre le decimos que no podemos responder a todas, pero tenemos un buzón de consultas que seguro ahí van a comenzar a encontrar ya las respuestas a las preguntas que están haciendo. Le estábamos avisando también, y ya lo había señalado tanto Mariela como Pilar, que queríamos mostrarle un momento el espacio donde podemos encontrar los materiales y orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación curricular. Permítame entonces, por un momento, hacer una breve presentación de ese espacio, por favor. Lo vamos a presentar. Muy bien, ahora sí, ya está. Estamos aquí. Ese es el Centro de Recursos Pedagógicos para Docentes, colegas. Ya está habilitado, desde el día lunes se ha habilitado, todos ustedes lo pueden visitar. Ahí van a encontrar 3 botones principales: material educativo y formación docente, que siempre ha estado dentro de ese recurso pedagógico y seguro ahora también ustedes lo van a explorar. Pero a lo que concierne a la temática del día de hoy y al trabajo del buen retorno del año escolar, nos interesa este tercer botón: recursos y orientaciones para el año escolar 2021. Entonces les pedimos por favor que accedan a ese botón de recursos y orientaciones para el año escolar de 2021 y les va a aparecer a ustedes estos 3 botones. El primero
que dice orientaciones para la planificación curricular 2021, recursos para la planificación curricular 2021 y webinar para el inicio del año escolar 2021. Esos 3 botones le va a aparecer. Si yo cliqueo en las orientaciones para la planificación curricular, inmediatamente lo que nos va a aparecer son justamente la planificación Aprendo en Casa en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, la planificación de EVA. Por favor, tomarlo mucho en cuenta porque seguro también nos están viendo los maestros y maestras de EVA, planificación de EVE, que muchas veces somos maestros de educación básica regular, pero tenemos que tener en cuenta la planificación de EVE porque tenemos seguro algún estudiante con discapacidad que necesita algún tipo de atención de parte nuestra, ¿no? Igual tenemos la planificación de Activarte en el nivel inicial, la planificación de Activarte en el nivel primario. Cuando uno cliquea, es decir, cuando uno descarga, inmediatamente va a aparecer la planificación anual para Aprendo en Casa. Ahí está, planificación tercer ciclo, está toda la información que ustedes seguro, maestros y maestras, están requiriendo para que puedan ir trabajando, ¿no? Eso es importante, yo les quería señalar ese primer elemento. Entonces hemos acudido, en este caso voy a regresar, hemos acudido al primer botón respecto a orientaciones para la planificación curricular, pero hay un segundo botón, el botón de recursos para la planificación curricular. Y aquí en este botón de recursos para la planificación curricular vamos a encontrar justamente recursos para ustedes, maestros y maestras, ¿no? El cancionero de Aprendo en Casa, una cartilla de aprendizajes en familia, cartilla para promover la lectura en familia, cuento Sachacuna, cartilla para promover la autorregulación de emociones, cartilla con orientaciones para el uso de material impreso, orientaciones para la planificación y evaluación de los aprendizajes. Este es el nivel inicial, así es que también los colegas, las colegas que nos están preguntando en el nivel inicial, acá tienen unas orientaciones para el nivel inicial, el fascículo de evaluación diagnóstica en matemática, el fascículo de evaluación diagnóstica en comunicación, fascículo de evaluación diagnóstica personal social, fascículo de evaluación diagnóstica en castellano, y todas están, colegas, listos para ser descargados. Hay un fascículo general que también nos brinda orientaciones tanto para el nivel primaria como secundaria, ¿no? El fascículo de evaluación diagnóstica matemática, fascículo de evaluación diagnóstica en DPCC, evaluación diagnóstica en comunicación, fascículo de evaluación diagnóstica en ciencias sociales, fascículo de evaluación diagnóstica en ciencia y tecnología, fascículo de evaluación diagnóstica en castellano y el fascículo general. Si ustedes cliquean en la descarga, como yo les decía, inmediatamente va a aparecer nivel de educación primaria, ejemplos de situaciones significativas de personal social para la evaluación diagnóstica, y ahí van a tener lo que Pilar les estaba mostrando, el material que les va a permitir y que les va a dar orientaciones, que va a servir de apoyo, como decía Mariela, para cada uno de ustedes, maestros y maestras, en este proceso de la evaluación diagnóstica que van a implementar pues a partir del 15 de marzo, ¿no? Entonces, todos vamos a tener acceso a ese material que es muy importante y que estoy seguro que ya la gran mayoría de ustedes lo ha ido revisando, ¿no? Por último, tenemos un tercer botón. Este tercer botón está referido a estos webinars, a los webinars de Docente al Día, a estos webinars en los cuales ustedes nos van acompañando cada fin de semana, cada día viernes a las 6 de la tarde. Por ejemplo, ahora pueden ver ustedes ya el webinar 1 que trabajamos, orientaciones pedagógicas para el buen retorno del año escolar 2021, en el webinar 2, evaluación diagnóstica de entrada para el buen retorno del año escolar, y en el webinar 3, orientaciones para la evaluación de estudiantes con discapacidad en el marco del buen retorno del año escolar. Y seguro ya para el día lunes van ustedes a encontrar también aquí este webinar que estamos desarrollando, va a encontrar la grabación. Y a pedido de, creo que casi todos los maestros y maestras que siempre nos están solicitando las presentaciones, seguro vamos a ver cómo presentamos en este espacio también las presentaciones que acompañen a los webinars y ustedes tengan acceso tanto al webinar como al material que se ha ido utilizando. Eso es lo que le queríamos decir, colegas, respecto a los recursos y orientaciones para el año escolar 2021. Los invitamos a visitarlo, creo que es muy importante que
podamos visitar, que podamos revisar qué tiene en estos 3 botones principales que seguro ya ustedes lo han ido notando, ¿no? Bueno, ahora sí voy a dejar de compartir y vamos a seguir. Asimismo, colegas, es importante también una información respecto a nuestra propia formación docente, ¿no? El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, pone a disposición de todos los docentes de educación básica en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, las preinscripciones para los cursos que forman parte del Programa Nacional por la Mejora de los Aprendizajes. Este programa es útil y necesario para que puedan fortalecer sus competencias en las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología, y de esta manera puedan, junto con sus estudiantes, tener un buen retorno en el año escolar 2021. Los invitamos, colegas, a todos ustedes, entonces, a preinscribirse con su usuario y contraseña de Perú Educa, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a dar el pase a nuestras 2 colegas que han presentado el día de hoy. Primero a Pilar para que nos exprese su despedida a todos los colegas. Adelante, Pilar. Muchas gracias, Julio. Despedirme de ustedes, agradecerles por el espacio, por el tiempo, por haber estado con nosotros, por haber dedicado su tiempo para escucharnos y para enviarnos estos mensajes por el chat que nos han llevado a las preguntas, a responder algunas de ellas y ver qué más o menos están teniendo como inquietudes para poder ir respondiéndolas también en otros espacios de trabajo con ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias por el tiempo dedicado a esto y ahora vayamos a ensayar todo esto. Lo único que sí quisiera dejarles como mensaje y que recalcamos la vez pasada también es que todo aquello que elaboramos desde el Ministerio de Educación son ejemplos que ustedes pueden utilizar o no pueden utilizar, ustedes deciden. Ustedes son los expertos en trabajar con sus estudiantes, los conocen, recogen información, por tanto son los que pueden adecuar o adaptar todo lo que se presenta desde el Ministerio de Educación o simplemente no tomarlo y hacer lo que ustedes consideren pertinente. Todo lo que hay en el Ministerio de Educación, todo lo que han encontrado ahora en esas evaluaciones, en esos fascículos, porque vi que algunas preguntas iban por ahí, si los tenían que usar tal cual o podían cambiarlos, todo es cambiable, es más, son ejemplos que ustedes pueden leer y pueden diseñar los propios. Muchas gracias por el espacio y espero que nos sigamos viendo. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Pilar. Como tú lo dices, son los maestros, líderes pedagógicos que conocen su aula y seguro que ellos, igual que el año pasado, nos van a presentar enormes innovaciones, enormes tareas que ellos mismos van seguro ya desarrollando. Hace poco tuve la oportunidad de ver uno en un portal web de un maestro que me parece muy interesante cómo lo está construyendo y seguro otros maestros también están comenzando a hacer lo mismo y utilizando como un recurso lo que en Aprendo en Casa le vamos a ir dando, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a dar el pase a Mariela Corrales para su despedida. Adelante, Mariela. Gracias, Julio. Igual agradezco por el espacio, por el tiempo compartido, por las preguntas que ustedes nos han dejado, que seguramente las vamos a seguir respondiendo. Y igual que como comenta Pilar, reiterarles que este tiempo que tienen ustedes para revisar, para pensar lo que van a trabajar este año, tómenlo como esta gran oportunidad para incorporar cosas nuevas, o sea, todo aquello que ustedes pueden haber aprendido en este tiempo, el año pasado, esto que comentaba Julio, ¿no? Estas cosas interesantes que han venido realizando con sus estudiantes y que ya las han demostrado varias veces, incorpórenlas, colóquenlas en sus nuevos diseños de experiencias de aprendizaje, enriquezcanse con lo que se está colocando en Perú Educa y con el recorrido que ha hecho Julio, nos están dando muchas más ideas de qué podemos hacer. No tengamos miedo a hacer cosas nuevas, emprendamos cosas nuevas y van a ver que van a tener buenos resultados porque ustedes están pensando en las necesidades de sus estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. De esta manera, colegas, ya estamos llegando, un poquito de paciencia. Les quería
Recordar, por favor, hay una encuesta puesta en la parte superior de la descripción del evento. Les pedimos que lo llenen, lo completen. Esa información nos ayuda mucho para poder también atenderlos a ustedes y poder ver de dónde nos están viendo y cómo es que podemos llegar cada vez más cerca a todos ustedes, maestros y maestras de todas las regiones de Lima Metropolitana y todos los espacios que nos están mirando. Este espacio Docente al Día Webinar, maestros y maestras, está llegando todos los viernes con ustedes. Nos vamos a ver el próximo viernes 12 de marzo a las 6 p.m. y el tema que vamos a trabajar tiene que ver con el enfoque por competencias y el actuar competente. No se olviden de agendarlo, de estar atentos a las convocatorias de las redes, del Ministerio de Educación y Proeduca. Es importante también recordar que tenemos que respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19 y cuidar nuestras vidas y la de nuestra familia, nuestros colegas, de nuestra comunidad educativa. Hay que usar bien la mascarilla, cubriendo la boca y nariz cada vez que salimos e incluso dentro de casa si tenemos algún familiar enfermo. Lavarnos constantemente las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos. Evitar recibir visitas y promover algún tipo de reunión. No salir de casa si no es estrictamente necesario. Y si lo hacemos, mantener 2 metros de distancia a las personas. Ahora sí, voy a aprovechar este espacio, colegas, para invitar a nuestras colegas ponentes, a Mariela y a Pilar, a poder colocarnos las mascarillas para cerrar este programa. Muy buenas noches, cuídense mucho, maestros y maestras. Un gusto, hasta el próximo viernes.